amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vroom Podcast, post Gran Premio de Silverstone en el Reino Unido. Tenemos hoy muchas razones para celebrar, Martín. Tenemos el primer podio de una leyenda de la Fórmula 1. Nada más le tomó 239 carreras conseguir su primer podio, pero hoy lo consiguió. Nico Hülkenberg. Creo que nadie está molesto por ese podio. Creo que todos están celebrando de pie esa hazaña que acaba de hacer Nico Hülkenberg con un Sauber of all things. Sí, es uno de esos momentos de que uno de verdad cree que nunca va a pasar. Es como que por el meme estás expectante de que quizás pase. Y hoy llegábamos a Silverstone, el muchacho largaba P19. Era literalmente el último en la parrilla, ¿no? Porque había otro que largaba desde boxes, ya hablaremos de eso. ¿O no? Creo que fue... A ver, a lo largo de la carrera hubo dos personas que yo miraba y estaban haciendo exactamente lo que tenían que hacer. Uno era Lance Stroll, que es Senna en la lluvia, y el otro era Nico Hülkenberg, de que hoy la verdad es de que la pegó con absolutamente todos los calls que tenía que hacer. Se puso en la posición ideal para pelear por el podio, y la verdad es que es el podio más merecido que vi en mucho tiempo. Carrerón de Nico Hülkenberg, excelente lo de Sauber, que te acordás que nosotros hablábamos de que quizás terminaban el año sin puntos, y estamos festejando el primer podio de Hülkenberg. Una locura. A lo Alpine en Brasil 2024 tenemos hoy a Sauber metiéndose de la nada en este podio. Qué buena carrera hizo. La verdad es que fue una carrera muy caótica. Fue una carrera inesperada, una lluvia que nadie esperaba para la hora de la carrera. Como les dijimos en la previa, el clima en UK es muy impredecible. Y lo pudimos ver este fin de semana con prácticamente nadie pudiendo acertar cómo se iba a correr o cómo se iba a hacer la quali. Y eso nos dio hoy un gran espectáculo. Tenemos a muchos pilotos mezclados en ese top 10 y tenemos este podio de Nico Hülkenberg. ¿Cómo consiguió el podio Nico Hülkenberg, Martín? Empezó la carrera desde el P19. Hubo una serie de errores estratégicos en boxes de gente delante de él que hablaremos en breve. Hülkenberg no se equivocó, hizo prácticamente la misma estrategia que los dos que largaron adelante, parando un par de vueltas antes por el segundo set de inters, y de ahí en adelante estuvo corriendo todo ese stint con Pierre Gasly. ¿Cómo estuvo esa pelea con Pierre Gasly? A ver, la verdad es que estuvo súper entretenida. En un momento no parecía de que Pierre venía con más ritmo. Creo que la ventaja es de que Hülkenberg se supo poner casi siempre en aire limpio, ¿no? Es como que siempre tenían la posibilidad de no tener a nadie adelante porque los McLaren y Verstappen se escapaban y eran intocables, y gracias a decisiones estratégicas como la de parar por el segundo Inter, fue el único de los que pasó por Inter a Inter, ¿no? Al principio de la largada, de que paró temprano. Es básicamente le hizo un undercut a los otros de Inter, entonces siempre tuvo ventaja de neumático, siempre lo gestionó, los safety car lo ayudaron mucho. Y la verdad es que hizo una carrera muy inteligente, ¿no? Donde por un momento parecía posta de que Pierre tenía más ritmo, pero después eventualmente se le cayó el neumático. La parada por el medio en el final de la carrera, cuando la pista ya estaba, parecía que fue como muy temprano. Hülkenberg les tiró creo que una vuelta más, y esa vuelta más le permitió hacerles un overcut, que era el call correcto, ¿no? Era como estirar el Inter mientras todavía tenían temperatura y esperar a que los otros autos calienten la temperatura para él no tener que perder tanto tiempo con el neumático de seco frío. Y la verdad es de que no se equivocaron, no le erraron. La verdad es que cada vuelta exacta que había que parar, Hülkenberg paraba. Es impresionante lo de Sauber, pero también hay que darle todo el mérito a Hülkenberg porque no cometió errores, ¿no? Una carrera donde hasta los mejores pilotos, sí, los mejores, todos, absolutamente todos cometieron errores, y Hülkenberg mantuvo el auto en la pista, fue rápido, cuidó neumáticos, hizo todo lo que tenía que hacer, y la verdad es que es excelente este podio. Sin quitarle méritos a Hülkenberg, en efecto esa última llamada de pits fue bastante clave porque lograron sacarle como unos 3-4 segundos en esa parada nada más a Lewis Hamilton. Pero hay que decir que antes de la parada en pits, ya Hamilton, que estaba a menos de un segundo de Hülkenberg, Hülkenberg fue capaz de abrir una ventana de más de 2 segundos antes de parar en pits. Sí. Lo cual es sorprendente porque, como se veía el pace en los tiempos, tenías a los McLaren corriendo en la Fórmula 1 y luego teníamos a la Fórmula 1.5 en donde estaba primero Gasly, luego estaba Hülkenberg y luego estaba Hamilton. Se notaba por la cercanía en tiempos y por las diferencias que se iban reduciendo
que Gasly era un tapón allí para el pace de Hamilton, y asumí erróneamente que iba a ser muy fácil adelantar a Hülkenberg, y no fue así. Hülkenberg estaba conservando neumático y tenía bastante resto para defender al final, y fue lo que hizo, y no lo pudo alcanzar Hamilton con un Ferrari a ese Sauber 2.0 versión Plus Ultra que está manejando en este momento. Solo diré como comentario: tifosi, devuélvanme a Binotto, por favor, que me lo devuelvan. Llévense a Vasseur, se lo regalo. No, la verdad es de que transformó completamente a Sauber. Yo no me esperaba esto. Obviamente los expertos siempre dijeron como, ojo con Sauber, están trayendo mucho talento de afuera. Binotto es parte de ese talento, hay que aceptarlo, ¿no? Por mi parte tengo que hacerme a culpa porque yo pensé que Binotto le iba a ir peor. Pero no, la verdad es que impresionante. Y ya te digo, hagamos una cosa. Hülkenberg creo que no cometió un error, ni estratégico ni de manejo. Yo creo que a partir de acá tenemos que mencionar el error que cometió cada piloto. O sea que todos los pilotos tuvieron al menos un error, ya sea estratégico o de manejo. La carrera de Hülkenberg fue perfecta. Creo que fue el único que tuvo una carrera perfecta de principio a fin de toda la parrilla. Hablemos del error que definió el ganador de esta carrera, Martín. Hablemos del error que cometió Oscar Piastri. Esta fue una novatada de Oscar Piastri, hay que decirlo. Para el que no sepa lo que pasó, vamos a explicar un poquito qué fue lo que pasó y por qué le dieron la sanción. Las reglas del safety car son bastante claras. Hay que conservar un delta con el safety car de aproximadamente unos 10 autos. Esa distancia es un poco subjetiva, pero fácil de medir cuando el safety car se va a 5 curvas después y tú estás en el medio de la pista clavando los frenos sin ningún motivo. Y bueno, fue básicamente lo que hizo Piastri para tratar de darle un susto a Max Verstappen. Y terminó con una sanción de 10 segundos que le costó básicamente su victoria en favor de Lando Norris, que supo aprovechar el error. Tenía buen ritmo, pero creo que si Piastri no hubiese tenido la sanción, no había forma que Lando la adelantara. No, sí, la verdad es que Piastri tenía la carrera en el bolsillo. Lando tenía ritmo, pero creo de que Piastri había gestionado la carrera hasta ese punto y la había gestionado después. Y sin la sanción, yo creo de que cuando hay tanta paridad en los autos y hay tantas similitudes en el manejo de los dos pilotos, yo creo que no hay suficiente diferencia, al menos en esta carrera, y creo que en ninguna de las que tuvimos hasta ahora, como para que se pasen en pista los McLaren, ¿no? Son los dos autos imbatibles y los dos pilotos están al 99% de su ritmo. Y es muy difícil de que uno sea lo suficientemente más rápido que el otro como para pasarlo en pista. Con respecto a la penalización de Piastri, para mí completamente merecida. He visto muchas comparaciones con respecto a Russell ahora, incluyendo de Conchito López. Así que esto es lo que me gustaría discutir. Dos cosas. Primero, obviamente si es merecido o no, ya sabemos que sí. Podemos explicar el por qué creemos que es merecido. Y segundo, si es válida la comparación con la no sanción de Russell en Canadá. Que es lo que vi de que está como sacando mucha charla. Así que eso, quería saber qué opinás vos. No, completamente merecido, y no se parecen absolutamente en nada las sanciones. Porque, a ver, para empezar está el tema de la distancia del auto de seguridad, que creo que es lo que pesa más en esta sanción. En Canadá, Russell en todo momento conservó la distancia apropiada con el safety car, ya cuando estaba por entrar. En este caso, Piastri no lo hizo. Dejó ir el safety car a una distancia completamente... A ver, visualmente era obvio que estaba más allá de lo que debía estar, para empezar. Y este test break fue mucho, mucho más obvio. O sea, fue mucho más grosero que lo que hizo Russell en Canadá. A pesar de que ambos eran identificables, digamos. Claro, para mí la sanción está bien. Este es el tema. Para mí no son comparables. Yo tampoco la compararía con la de Russell. Primero porque la de George en Canadá era detrás del safety car y punto. No era momento de reinicio todavía, sino de que Russell... Estaban los dos calentando neumáticos. No era esa etapa donde el safety car los mantiene todos juntos y cada piloto hace lo necesario y lo posible para mantener el neumático en una temperatura óptima, ¿no? En cambio esta era ya el reinicio de safety car. Es un contexto completamente distinto. Y yo creo que el problema que tuvo Piastri, de que es 100% falta de experiencia, y muchos dicen, pero tiene 3 años de experiencia, no es un nene, no es más un rookie. Pero ¿cuántos reinicios de safety car lideró Piastri en su carrera? Y claro, si es que tuvo alguno, ¿fue en lluvia? Porque creo que es la primera vez que yo me acuerdo que reiniciamos safety car con Piastri primero, y ponele que tuvo 2 o 3. Te aseguro que ninguno fue en lluvia con la baja visibilidad que había hoy. Entonces... fue falta de experiencia. Fue literalmente como su primer reinicio con fue una novatada. Claro, sí, fue una gran novatada. Fue una novatada porque sí, no...
agregando ese detallito nada más, es básicamente eso. O sea, el Piastri sí, no es el rookie de los otros rookies que vamos a hablar en breve, que es su primer año en Fórmula 1, es su tercer año en Fórmula 1, pero es el primer año en Fórmula 1 en donde está liderando un campeonato, liderando una carrera que es vital para el campeonato que está luchando, porque el año pasado no estaba precisamente en posición de luchar contra Max Verstappen en esa dupla de Lando Norris-Max Verstappen en lucha por el campeonato. Las circunstancias son completamente distintas y como dices tú, es efectivamente el primer reinicio de safety car que le toca liderando y en este caso con lluvia. Así que es una experiencia nueva para él y creo que debe haber ya aprendido a las malas qué es lo que tiene que hacer en circunstancias como esta, en donde un experto como Max Verstappen sí sabe aprovechar y hacer cuando se deben hacer ese tipo de test breaks y ese tipo de maniobras de compactar al pelotón detrás de ti justo antes de la línea para escaparte a tu antojo porque tú eres quien reinicia la carrera. Eso le faltó hoy a Piastri y es por un tema de experiencia, no me cabe la menor duda. Sí, fue 100% experiencia. Y lo que quería añadir es esto, de que creo que hay muchos que no están teniendo en cuenta. En el reinicio de Safety Car hay dos etapas, obviamente. La primera es cuando el Safety Car es el que lidera el paquete, ¿no? Que Vermeilander hoy estaba atacando porque la verdad es que con la lluvia era imposible llevar ese Mercedes y aún así tenés que llevarlo a un ritmo en el cual los neumáticos de los Fórmula 1 pueden mantenerse en temperatura. Es muy difícil, excelente pilotaje por parte de él. Y dicho eso, después hay un punto donde se apagan las luces del Safety Car y ponele que Vermeilander pasa de ir a 150 km por hora a ir a fondo y escaparse en la recta, que suele ser una o dos rectas antes de la última curva o de la última aceleración, ¿no? Que en este caso es la curva 16, creo que sería. O bueno, antes de la curva 15 en este caso. En ese punto es donde ya el líder del paquete, el que maneja la velocidad a la cual van todo el grupo de pilotos, pasa a ser el piloto que está primero, que en este caso era Piastri. Y hay una regla muy específica que es de que tenés que ser predecible en cuanto a tu velocidad. Si el safety car te llevaba a 150 por hora, vos tenés que llevarlo al menos a 150 por hora. No podés bajar a 80 km por hora en el momento donde el muchacho acelera, sino que tenés que ser constante, no podés ser peligroso. Y creo que es esto donde falló Piastri. Y como decís vos, cuando le toca a Verstappen, cuando le toca a Hamilton, cuando le tocaba a Vettel, ¿no? Que era el gran piloto que frenaba a todos de manera ideal, lo iban haciendo de a poquito y lo iban haciendo tipo moviendo el auto de izquierda a derecha. Era como mostraba al resto del paquete cuál era su intención y iba bajando la velocidad del grupo de manera como lineal, ¿no? De a poco, con cuidado. Piastri clavó los frenos y pasó de 200 por hora a 50 en 50 metros. Lo cual es poco predecible y nadie se lo hubiera esperado atrás que sea tan brusco. Y creo yo de que es ahí donde se peca de ignorancia, peca de novato básicamente. Sí, y justo en el medio de una recta además, o sea, muy, muy incoherente la maniobra y es algo que terminó pagando con esa victoria. Primera vez que lo veo expresar sentimientos en el podio, Martín, a Oscar Piastri, sí, no sí. Precisamente de felicidad. Sí, no, la frustración que tenía. A mí me sorprendió que sea más con los comisarios que personal, ¿no? Porque yo me frustraría conmigo mismo. Es como, acabo de tirar una carrera a la basura. Pero bueno, él claramente cree que no era penalizable. Cuando tenga la oportunidad de ver lo que pasó, cuando le muestren cuál fue el error que cometió, estoy seguro de que va a darse cuenta de que sí fue algo de él. Sí, no ha tenido tiempo al momento en el que estaba en el podio, de que probablemente le expliquen a detalle y le muestren telemetría y data como para él darse cuenta de qué es lo que tiene que aprender y no volver a hacer en el futuro, porque no creo que sea el primer reinicio con safety car que le toque liderar en su carrera como piloto. Seguramente tenga muchos por delante. Claro que sí. Y bueno, justamente hablando de safety car, Martín, hablemos de la frustración de ese safety car raro al principio. ¿Cuál es tu opinión de ese safety car que tuvimos cuyo motivo fue está lloviendo? Ok, en esta vamos a pisarnos aunque no lo crea. En ese momento, cuando apareció el safety car, antes de que aparezca, yo dije acá en casa, es de safety car esto. Porque habíamos tenido dos despistes, creo que uno había sido el de Leclerc, el otro había sido, no me acuerdo qué otro despiste, qué contacto en pista había habido. Y la verdad es de que la pista estaba para mojados. Hamilton lo dijo en la radio, esto está para full wets. Pero ¿qué es lo que pasa? Sabíamos de que esa lluvia, ese estado de full wets iba a ser de ¿cuánto? 5 vueltas, como mucho menos de 10 minutos. Entonces, ningún piloto iba a poner full wets porque tenés que recuperar 40 segundos en pista.
y nadie iba a recuperar 40 segundos en pista con el full wet. Entonces nadie iba a cambiar el neumático azul. Todos estaban obligados por ritmo de carrera a tener que quedarse con el intermedio, pero la pista no estaba para intermedios. Y para mí está perfecto que en momentos como este, donde la visibilidad es casi nula, donde la agarra en pista es completamente impredecible, donde hay pilotos que están cometiendo errores, se te mezclan las banderas amarillas, se te mezclan las dobles amarillas, tenés pilotos que saben que no se puede manejar, pero nadie está parando porque por carrera y por ritmo no les conviene. Es los momentos donde los comisarios tienen que actuar, y para mí hoy eligieron la vuelta y el momento exacto para parar la carrera. Dicho eso, no sé si era para safety car. Quizás un virtual primero hubiera estado bien para que los pilotos, digamos, armen la huella y para que reconozcan el agarre de la pista, ¿no? Para que se tranquilice todo. Y si después de 2 vueltas de virtual ves que no se puede, bueno, ahí juntás el pelotón y rearmás, ¿no? Pero con más tiempo, con más paciencia. Es lo único que quizás criticaría. Pero para mí ese momento sí estaba para safety car porque la pista estaba muy difícil de manejar. Cuando tenés pilotos como Leclerc, como Russell cometiendo errores, no es óptima la condición. Verstappen, vimos lo que fue después, ¿no? Entonces, para mí estuvo bien el call del safety car, dada la condición de pista en ese momento. A ver, entendiendo que con estos autos de efecto suelo, el spray que dejan detrás como huella es bastante notorio, bastante molesto para los pilotos que van detrás. Yo me pregunto, Martín, ¿algún día volveremos a ver carreras en lluvia como se veían antes? ¿Cuándo van a volver los valores tradicionales a la Fórmula 1? A mí me frustra mucho, demasiado me frustra mucho que los 20 mejores pilotos que existen en el planeta y están subidos en un Fórmula 1 no puedan manejar una fucking carrera con lluvia. Estoy harto de no ver carreras con lluvia. Y entiendo que una sección por donde estaba Copse estaba para full wets. Copse o Stokes, no me acuerdo cuál de las dos curvas de la esquina del circuito, estaba para full wets. Pues amiguitos, si se van a despistar 4 pilotos, que hagan un cursito de manejo en lluvia, pero yo quiero ver pilotos corriendo en lluvia. Estoy harto de que no corran con lluvia, porque en lluvia es donde tú conoces a los grandes pilotos. En lluvia fue que conocimos las habilidades fabulosas de Sebastian Vettel en el 2008 con Toro Rosso. Conocimos la genialidad de Max Verstappen manejando con lluvia. Conocimos a Lewis Hamilton, esa carrera genial en Silverstone que ganó con lluvia y con circunstancias variables. Y eso es lo que el safety car con lluvia no te deja ver. Si se van a despistar, amiguitos, despístense y aprendan a manejar con lluvia, pero yo, como fanático de la Fórmula 1, quiero ver carreras con lluvia otra vez. No puede ser que los autos más avanzados tecnológicamente de la Fórmula 1 no me puedan dar una carrera con lluvia. Yo como fan estoy harto de eso y por eso mi frustración con el safety car. Dicho eso, entiendo lo malo que es el spray con el tema del efecto suelo y de todo el agua que sale del fondo del piso, más allá del agua que sale de las ruedas, que evacúan una cierta cantidad de litros de agua. Pero tienen que correr con lluvia de nuevo. O sea, no puede ser que si llueve no se corre. No puede ser. No puede ser. Este es el tema. Mira, te voy a contar una anécdota que me acuerdo muy puntual y es bastante reciente. Un día estaba yendo a trabajar, llegamos, empezamos a prepararnos el día entre todos. Y antes de empezar la jornada laboral, ¿no? Cuando ya estábamos listos con la preparación, saco el teléfono y yo cuando estoy al pedo de los fines de semana, justo era un fin de semana, agarro y pongo alguna transmisión de autos que tenga de fondo, la que sea. En 2023 estaba pasando esto en el medio y había Fórmula Regional Europea. Abro el stream y me encuentro con que la carrera no se estaba corriendo. Y me aparece la notificación de Google de que había fallecido un piloto de 18 años, Dylan Van Hoff se llamaba, por un choque también en la lluvia en Spa. Y en estos momentos me acuerdo de que me arruinó el día, ¿no? Son esos momentos donde de verdad te arruina el día. Y ya sé de que no es lo mismo Fórmula Regional, que son Fórmula 3 chiquititos, en Spa, que es una pista extremadamente complicada. Obviamente fue un choque saliendo de Rouge, de los tantos que hemos tenido. Hemos perdido muchos pilotos en esa pista y en estas condiciones. Pero cuando tenés un día complicado, donde los equipos están obligados a buscar cada detalle milimétrico desde lo competitivo y no les queda otra que poner a sus pilotos en riesgo, y donde los pilotos mismos se ponen en riesgo con tal de ganar ese punto extra, hay un punto donde la dirección de carrera tiene que decir: este es el límite, hasta acá arriesgo a mis pilotos, hasta acá arriesgo a mis chicos. Y me parece de que hoy tomaron la decisión correcta, porque obviamente queremos ver espectáculo, obviamente son los mejores pilotos en los mejores autos y queremos verlo a fondo. Pero
Yo no quiero volver a ver a Van Hoff, yo no quiero volver a ver a Antoine Hubert, no quiero que sigan pasando accidentes como el que tuvo, por ejemplo, ¿no? Correa, donde tipo casi no siguió corriendo. Y yo creo que la pista estaba muy difícil. Cuando tenés a Max Verstappen trompeando en un reinicio, cuando tenés a Leclerc yéndose por el pasto, cuando tenés a Hadjar, que es un excelente talento, literalmente llevándose puesto por delante a Kimi Antonelli porque no se veía yendo a Cops. Tenés que poner los frenos y no queda otra. Y creo yo de que hoy la decisión era correcta. Creo que hay una parte del circuito que estaba bastante para full wets, otra que no. Igual, sostengo que ahí sí we agree to disagree. Sí, 100%. Yo quería ver carrera con lluvia, 100%. Creo que no estaba tan extremo como para haber puesto el safety car. Y en otro comentario, yo sé que con una bandera roja la pista no se seca porque no hay carros circulando, pero entonces ponme una fucking bandera roja para yo no perderme 6 vueltas de nada detrás de un safety car mientras está lloviendo. Esa es otra. Ese es el tema. Si pones bandera roja, tipo, tenés que esperar no solamente a que pare de llover, sino a que el safety car solo seque. ¿Viste? Cuando sale el auto médico a secar la pista. Y la realidad es que Fórmula 1 por alguna razón no tiene los vehículos que sí tienen NASCAR, por ejemplo, ¿no? Que salen y te secan la pista en 10 minutos. Entonces es complicado. Creo de que era necesario tener los autos en pista manteniendo la pista la huella lo más manejable posible. Y bueno, sí, o sea, coincido. Tenemos simplemente opiniones distintas y creo que son prioridades distintas. Y eso también va a pasar en Fórmula 1. Estoy seguro de que no era que todos los comisarios estaban de acuerdo. Debe haber más de uno que debe haber dicho no, pero que corran. Si es peligroso que pongan el full wet, para eso está el neumático, ¿no? Sacrifica tu carrera por seguridad del piloto. Creo que son válidas ambas opiniones. Pero bueno, hoy soy el abogado del diablo y hoy creo yo de que me dio miedo la pista. Hoy a mí sí me dio miedo. Y no me quiero imaginar lo que debe ser, ¿no? Ir en una Ferrari, ir en un Alpine, pobre Pierre, ¿no? Con un auto incontrolable, ser Max Verstappen de que no podía llevar el auto y no ver nada. Lo de Hadjar para mí fue muestra de que estaba imposible la pista. Claro. Pero bueno, aquí es donde los pilotos se hacen hombre en climas como estos, but not anymore. Y bueno, todo este tema, Martín, viene porque tuvimos una carrera con un clima muy variante. Tuvimos un inicio de pista mojada, sin lluvia, que se estaba por secar, con gente que arriesgó a poner neumáticos slick erróneamente. Todos los que hicieron eso terminaron perdiendo muchas posiciones. ¿Por qué no hablamos del que nos duele más a nosotros dos, Martín? Harry Potter y el misterio de Ferrari y sus estrategias erráticas. Sí. Habían estado ausentes los payasitos del vuelo de Ferrari. Pero en esta, si no me equivoco, porque hoy estuve un poquito más pendiente de Hamilton que de Charles, si no me equivoco fue un call que acordaron con Charles al principio ese de poner slicks. Sí, lo charlaron. Fue una apuesta. Sí. Sí, fue una apuesta en la que Charles también tiene culpa, porque él fue el que dijo. Al final, si él dice yo no quiero poner slicks, no los pone y ya. Creo que se dejaron llevar por el hecho de que el Mercedes de Russell paró en pits y dijeron, a ver, mi carrera es con él, vamos a hacer la misma estrategia. Pero fue un error completamente garrafal que pudo ser menos severo si no hubiese habido ese virtual safety car del inicio, que fue el que les impidió recortar significativamente las distancias con los slicks, que igual el ritmo era como 6 segundos más lento al principio que el de los inters, y solo al final de ese micro stint de 10 vueltas tuvieron un neumático que a lo mejor era 3 o 4 segundos más rápido, pero inmediatamente se vino el diluvio. Sí. Esa lluvia que salió de la nada. De la absoluta nada, había unas nubes negras de un lado, estaba todo azul y bonito del otro, y de repente empieza a caer un diluvio en secciones del circuito, luego en todo el circuito, y solo una parte del circuito, una vez la mostraron en la gráfica, estaba como un cuarto del circuito para full wets y el resto estaba para inters. Entonces hay un tema importante, y es que los full wets y los inter tienen ventanas de temperatura distintas para su trabajo óptimo. Entonces es como bien difícil ir balanceando esa disparidad de la pista, y normalmente en ese caso por eso los pilotos terminan optando también por el inter, porque luego si pones el full wet, perfecto, en la parte de full wet vas bien, incluso en la parte que está para inter puedes ir más o menos, pero inmediatamente que la pista se empieza a secar, el neumático se cocina porque tiene una ventana de temperatura bastante baja. Entonces no era una apuesta fácil, y son esas carreras que son muy, muy estratégicas, y
Hoy casualmente estaba para no arriesgar. Hoy estaba para ir con la estrategia más coherente y lógica y decidir en base a lo que estaba en la pista y no a cómo iba a estar, que fue por lo que apostó Charles Leclerc con sus mecánicos y que terminó por costarle todo, absolutamente todo. Charles Leclerc hoy no estuvo en ningún lugar. Y durante el fin de semana se vieron bien. Creo que una carrera en seco les hubiese ido distinto, pero para nada estuvo allí hoy el ritmo de Charles. Lewis Hamilton, por el contrario, sí estuvo a ver, a la altura que le permitieron las circunstancias de carrera y el auto. Creo que igual en circunstancias un poquito distintas, a lo mejor una estrategia un poquito más pensada, le hubiese dado la oportunidad de pelear el podio a Nico Hülkenberg. Yo debo confesar que como tifosi, yo quería a Nico Hülkenberg en el podio más que a Hamilton porque se lo merece muchísimo. Es muy difícil no querer a Nico Hülkenberg después de verlo tantos años y después de verlo con esa carrera tan genial y espectacular que hizo. Yo no podía desear que Hamilton quedara en el podio por encima de Hülkenberg. Hoy sí, ese fue el sentimiento que tuve, no sé tú, Martín. No, mira, acá mira, voy a hacer la excepción, sé de que está mal. Es una de esas situaciones donde sabes que lo que sentís está mal, pero no podés negar lo que sentís. Yo no festejé en ningún momento desde lo personal el podio de Hülkenberg porque para mí es un podio que tenía que ser de Hamilton. El tema es, creo de que Lewis y Verstappen, los dos en particular, pecaron de ir con un setup full de seco. Probablemente a Leclerc le pasó lo mismo y a Russell también, por eso los autos les costaba tanto llevarlos en la lluvia y por eso no podían atacar y pasar tan cómodos. Y nada, Hülkenberg claramente tenía un setup mucho más neutral, ¿no? Donde podía llevar el auto en cualquier condición. Creo que lo que realmente le costó la carrera a Hamilton no fue solamente el undercut que se comió de Hülkenberg cuando cambió el intermedio, ¿no? Recordemos. Resumen de la carrera, como decís vos, se largaron, algunos fueron a box y pusieron neumático de seco, que estuvo mal porque la pista, especialmente el sector 3, estaba imposible. Solo en el sector 3 estaban perdiendo como 5 segundos los que pusieron neumático de seco en la primera parada. Después, la segunda ventana fue después del safety car, creo que fue por el choque de Bortoleto, que el único que paró ahí por neumático de seco fue Stroll, que él sí capitalizó el blando. Y después la otra alternativa era lo que hizo Hülkenberg, que fue parar, pero poner un intermedio nuevo, que eran como las dos estrategias posibles, y Hülkenberg ahí le hizo un undercut a Gasly, a Verstappen, a Hamilton, a Albon, a Alonso, tipo les hizo el undercut a todos con ese segundo intermedio. Y es ahí no donde marca la diferencia por el podio. Pero nada, eso, si Hamilton hubiera tenido un setup un poquito más manejable, si ponía un medio al final, porque creo que esa es otra decisión equivocada de Hamilton, no estaba para el blando, claramente el blando tipo lo podía poner rápido en la temperatura, pero degradó muy rápido y el medio claramente era el mejor neumático para el final de la carrera. Yo creo que esos tres detalles, ¿no? Que fue la parada temprana de Hülkenberg, el mal setup de Hamilton para la lluvia y el neumático blando al final para Hamilton, las tres cosas sumaron esos 5 segundos de diferencia que le dieron de colchón a Hülkenberg para mantener el podio, que es súper merecido, pero yo sí quería que lo tenga Hamilton, no solamente porque está en Ferrari, sino de que en casa. Es esa alianza Hamilton-Silverstone que toda la vida la tuvimos, o sea, iban 10 años de podio tras podio tras podio de Hamilton, tenga el auto que tenga el paquete que tenga, o sea, el 2022 fue un carrerón, ¿no? Cuando ganó con 3 ruedas, carrerones, o sea, el no tener una carrera histórica de Hamilton acá en su primera carrera con Ferrari, a mí me duele, a mí sí me deja la espinita un poquito ahí puesta. Claro, o sea, claro que duele, creo que, a ver, fueron las circunstancias de carrera. A Hamilton en efecto le costó inclusive adelantar a Gasly, le costó varias vueltas, justamente por el setup que tenía. Y no fue hasta que habilitaron el DRS por unas vueltas que pudo finalmente adelantar a Gasly, pero no así con Nico Hülkenberg. Sin embargo, a ver, viendo la evolución del fin de semana y quitando el error de Club que hubo en la Q3, en general se lo vio mucho más conectado Hamilton con el auto, a pesar de las quejas por radio y de todo lo que lo que terminó pasando al final, ¿no? Y ese podio perdido. Pero en general creo que hoy se lo vio mucho más conectado con el auto, y a pesar de la ausencia de podio, yo creo que sí tuvo el empujoncito que Silverstone siempre le da.
en unas circunstancias de carrera tan caóticas como las que tuvimos hoy. Sí, obvio, pero es una lástima que el resultado no lo demuestre porque tenés los dos McLaren que son intocables y después Hülkenberg con su primer podio. Entonces queda como opacado. Obviamente el podio de Hülkenberg es merecido, es una carrera histórica. Largar 19, terminar tercero en ese Sauber con esta carrera, con el clima, o sea, es posta una carrera histórica. Esta es una de esas carreras que cuando estemos al pedo en 15 años vamos a ver, porque hizo historia Hülkenberg. Pero es una lástima de que el buen fin de semana de Hamilton quede opacado y no esté el resultado para demostrar, ¿ves? Hamilton está a la altura, ¿ves? Hamilton merece estar en Ferrari. Pero bueno. Claro. Pero bueno, hablando de pilotos opacados, ¿qué le pasó a Max Martín? Y esto es algo que quería hablar, porque a Max le pasó, o sea, lo mismo que a Hamilton, ¿no? De que tenía claramente un setup para seco, pero para mí lo más importante de esta carrera fue ese momento donde hay lluvia. Voy a dar mi opinión primero y quiero después vos que me digas a ver si coincidís o no. Pero hasta ahora, Max le rompió todo a todos los compañeros de equipo que tuvo al final, ¿no? Checo Pérez, a Lawson, a Gasly, a Albon, a Tsunoda, a todos los dejó opacados. ¿Y por qué pasa esto? Siempre hablaron todos de que el Red Bull es un auto muy fino de manejar, que la ventana de trabajo donde el Red Bull es rápido es milimétrica y es muy fácil cometer errores, ¿no? Porque el agarre es muy fácil perderlo, es como demasiado sensible atrás y como muy pointy adelante. Y hoy lo que me sorprendió fue que el momento donde cayó lluvia y Verstappen no tenía el agarre en los neumáticos, no podía ponerlos en la temperatura correcta y no tenía tipo el agarre del auto a la pista suficiente para llevarlo al límite como él lo lleva, tuvo exactamente el mismo ritmo que Tsunoda. Hoy fue la primera vez, creo, desde que están estas regulaciones, de que Verstappen no podía llevar el auto al límite que él lo lleva y literalmente iba al mismo ritmo que Tsunoda durante como 5 o 6 vueltas hasta que aflojó la lluvia y el safety car y el reinicio y toda la cosa. Y yo quería destacar esto, de que creo que la carrera de hoy demostró de que el Red Bull realmente tiene un problema y de que el Red Bull sí está pensado para Verstappen en el momento donde Verstappen no tuvo el agarre necesario por condiciones de la pista, no fuera del control de él. El ritmo del auto era ese. Es el mismo que vimos en Tsunoda en lo que va de este año, es el mismo ritmo que tenía Lawson en las 2 carreras que le dieron y es el mismo ritmo en el cual Checo lo llevaba el año pasado, sea la condición que sea. Así que eso, para mí esta carrera va a quedar completamente tapado y voy a ser el único pelotudo que dice esto, pero para mí esta carrera hoy demostró de que el ritmo del Red Bull es malísimo, simplemente que Verstappen es el que tiene la magia para ponerlo en esa ventana milimétrica donde el auto puede llegar a ser rápido. Pero hoy para mí esas 5 vueltas redimió todas las críticas que vienen ligando todos los segundos pilotos de Red Bull de los últimos años. Y se vio durante toda la carrera. El problema de tener una ventana tan milimétrica con el setup de tu auto es que en el fin de semana en el que no logras que tu piloto logre entrar en esa ventana, y en este caso por circunstancias de carrera imprevisibles completamente, es cuando te das cuenta de que no puedes tener un auto que solo pueda manejar una persona bajo condiciones predecibles, porque termina por pasar lo que pasó hoy y no creo que sea la última vez que vayamos a ver que esto ocurra. Porque es un tema de que así está construido y así está evolucionado el Red Bull. Y hablando del Red Bull, solo como comentario, no para ahondar en el tema, pero Max Verstappen en Mercedes el año que viene, ¿y qué hace Red Bull con ese auto de mierda y con ese setup inmanejable, Martín? Sí, me pregunto qué tanto Red Bull está haciendo lo mismo que hicieron con este auto y con el 2021, que era más manejable, pero ya era agresivo, ¿no? Me pregunto si el auto del año que viene ya lo están preparando de la misma manera, porque si la respuesta es que sí, y Verstappen se va simplemente por el nuevo motor que va a tener Mercedes, ¿no? ¿Quién va a manejar Red Bull, ese auto? es que Red Bull literalmente va a pasar a ser un auto que cuando tengan puntos van a tener que festejarlo como si fuera un podio de Hülkenberg. Porque Tsunoda hoy fue el piloto más lento sobrado. O sea, creo que mi única predicción válida, que igual fue errada, era que Tsunoda iba a ser el más lento y nunca tuvo ritmo. E insisto, a mí me sorprendió, porque seguramente vos que estabas viendo la telemetría capaz que lo viste, capaz que no, pero hubo esas 5 vueltas donde Verstappen era lento y estaba perdiendo por posición y tiró el trompo y se le iba el auto ancho y se le movía la cola, donde literalmente tenía los mismos problemas y el mismo ritmo que Tsunoda, que son los mismos problemas que tuvo Lawson, que son los mismos problemas que tuvo Pérez. O sea, espero por el bien de Red Bull, que no quiero el bien de Red Bull, pero espero por el bien de Red Bull y del deporte, de que esto haya sido un llamado a atención, un cachetazo de realidad, de que ese auto es malísimo, es muy malo. Sí.
Y toda la radio durante toda la carrera fue Verstappen diciendo que el auto era absolutamente inmanejable. Y yo decía dentro de mí, sí, pelotudo, este fue el auto que tú querías manejar. Claro. Obviamente es inmanejable. Vos pediste esto. Por esto fue lo que votaste, Max, así que no te Literal. quejes. No, es que, a ver, y Verstappen es el mejor piloto de esta generación y uno de los mejores pilotos de la historia. Pero cuando uno de los mejores pilotos de la historia está trompeando de la manera que lo hizo acá, o de la manera que lo hizo en España, porque la de España, por más que sea temperatura de neumáticos, es exactamente el mismo problema. Este auto tiene una pequeña, o sea, está levemente fuera de la ventana de trabajo y no podés acelerar a fondo. Es tan simple como eso. Y hoy la lluvia demostró todas las debilidades que tiene el Red Bull, no solamente en las manos de Tsunoda, que fue el peor piloto de toda la parrilla, sino que de las manos de Verstappen, que es el mejor piloto de esta generación y de los últimos años. Y aún así trompeó y perdió el auto y lo pasaba tipo Alonso y Albon y Gasly de parado, literal. Entonces, nada, eso. Espero que Red Bull se den cuenta de lo que están haciendo. Y bueno, el equipo donde se supone que Max Verstappen huirá, Mercedes, tampoco tuvo un buen fin de semana. Cometieron exactamente el mismo error que Ferrari, o Ferrari cometió exactamente el mismo error que ellos, un misterio. Pero sí, hoy Mercedes estuvo muy fuera de punto con el tema de la estrategia. Y no sé si lo viste, porque no he visto el motivo, pero ¿cuál fue el motivo del retiro de Kimi Antonelli? ¿Estuvo relacionado con motor o caja? Creo que o fue el golpe? daño en el... Viste que el golpe de Hadjar creo que le rompió todo el... ¿Cómo que se llama la parte de abajo del alerón? Tiene un nombre, no me sale. No es diferencial, tiene un nombre... Difusor. La parte aerodinámica. El difusor, ahí está. Ajá. Le partió el difusor a la mitad. No escuché si fue problemas de caja, pero no me sorprendería que el daño del difusor haya afectado la temperatura de operación de todo el paquete trasero. Y seguramente por precaución, para que no choque Kimi, ¿no? Que era una pista difícil, fue como... Te sacamos, no vas a pelear por puntos, vamos solo con Russell. Debe haber sido una mezcla de precaución y el daño que literal le partió el difusor Hadjar. Claro. Y bueno, en el caso de Russell, pues igual tampoco tuvo una carrera muy brillante. Creo que la estrategia lo asesinó. Sin embargo, fue capaz de rescatar allí un puntito. Que bueno, salvó el fin de semana para el olvido que tuvo Mercedes. Sí. No, hoy me parece de que el problema de Mercedes... Esto es lo bueno de Mercedes, ¿no? Y que no tiene a Ferrari. De que Mercedes creo que es un equipo que cuando cometen errores pueden señalarlo y decir, nos equivocamos en esto y tienen con qué trabajar. A Ferrari literal no le da la cabeza, ¿no? Para hacer autocrítica. Pero creo que el error de Mercedes hoy, por lo que vi en la entrevista de Russell y por lo que uno ve en la carrera, es esto. Las decisiones de cuándo parar las tomaba el piloto, pero él nunca eligió el neumático. El equipo elegía el neumático. Entonces, por ejemplo, en la última parada, o sea, cuando ya la pista estaba seca y terminó en seco, él dijo, vamos a parar ahora. Pero él en su cabeza estaba para blandos. Entonces él paraba temprano, le hacía un undercut a los de adelante, a Verstappen, a Hamilton, ponía el neumático blando, lo calentaba temprano y cuando ellos paraban, él venía con mejor neumático y los pasaba. Pero no lo comunicó esto y el equipo dijo, y bueno, faltan 17 vueltas... La pista está fría, el neumático duro trabaja mejor en temperatura fría, vamos a poner el duro. Y creo que esta desconexión que hubo por parte de pilotos y equipo fue lo que llevó a de que Mercedes tome decisiones tan atroces como poner el duro en la largada, que era tipo el peor neumático para poner en la peor condición de pista, y parar mal, ¿no? Por el intermedio cuando lo paran, ¿no? Que el timing por ahí fue como medio cuestionable, y después poner el duro al final, que no sé qué estaban pensando el equipo, ¿no? Para poner el duro. O sea, creo que es eso. Creo de que cada neumático tiene una ventana de trabajo distinta, ¿no? El blando, ponele, invento números, trabaja a 120 grados, el medio trabaja a 110 y el duro trabaja a 100. Entonces el equipo debe haber pensado, la pista está fría, el duro va a ser más rápido, más fácil de poner en la ventana de temperatura. Pero el tema es de que el caucho es tan duro y tiene tan poco agarre que jamás lo podés atacar lo suficiente para ponerlo en esa temperatura. Entonces Russell terminó perdiendo. Pero nada, creo que esa desconexión entre piloto y equipo fue lo que hizo que Russell termine décimo, y de suerte, porque Haas tuvo la peor carrera posible y porque el Williams es inmanejable y porque Leclerc y Ferrari fueron chotos y porque Tsunoda es Tsunoda. Porque si no, no merecía ese décimo puesto Russell ni de casualidad con la carrera horrible que hicieron Mercedes. Claro, Martín, creo que a lo mejor mis ojos me engañan, pero a mí me pareció ver un autito blanco con rojo, más pequeño que el resto, corriendo en alguna parte de la pista hoy. ¿No lo viste? Puede ser, sí. ¿Sí o no? Andaba por ahí dando vueltas, sí. Con un casco amarillo, ¿no?
que decía Banco Nacional. ¿No lo viste? Me pareció ver a alguien. No, sí, no sé, era como que estaba medio mezclado ahí, ¿no? Con todo el spray era difícil de ver. De ver, o de repente sí, pero de repente él se veía como verde Aston Martin, no sé, pero hoy tuvimos una visita de cena al circuito por unas vueltas. ¿Qué hizo Stroll? Que de repente se le desrompen las muñecas y empieza a manejar con ambas manos, sobre todo en lluvia. Ese stint de Stroll con blandos. Yo creo que todo el mundo se olvida de que si hay un contexto en el cual Stroll siempre, sin excepción aparece, es lluvia. Stroll es uno de los mejores pilotos en lluvia. No sé por qué se viste de Senna, se viste de McLaren 1988 cuando llueve, pero qué carrerón que estaba teniendo hoy Lance, por favor. Sí, arriesgaron en Aston Martin la estrategia con Lance, pero le hicieron un poquito mejor que los otros que pararon por blandos en ese primer micro stint de unas 10 vueltas. Y pusieron en este caso ese neumático blando al principio, pero lo pusieron cuando ya el neumático blando sí tenía ritmo de carrera, porque las primeras vueltas de los que pusieron el neumático justo después de la vuelta de formación fueron abismalmente más lentas que las de los que llevaban los Inters. Entonces Stroll sí pudo aprovechar esa ventana. Alonso se sintió un poco marginado de la estrategia, pero creo que simplemente con él no arriesgaron porque fueron como a la estrategia más convencional. Claro, sí, hoy por alguna razón eligieron a Alonso como por ahí, ¿no? El piloto, el caballito, el conejillo de pruebas. No, sí, la verdad es que esas vueltas de Stroll, que fueron 4 vueltas con el blando, que pasó como a 5 autos, la verdad es que es una locura. No sé de dónde saca este chabón el ritmo cuando la... Porque no es solamente en mojado, es cuando la pista está híbrida. Lo vimos en Turquía 2020, que también fue lo mismo, ¿no? En esa transferencia de mojado a seco, siempre Stroll saca un ritmo de que, no sé, tiene un tacto para la transición de la pista impresionante y con el blando lo capitalizó. Y bueno, después, como decís vos, lo de Alonso, yo no puedo creer que lo hayan parado, tan temprano por el medio, porque claramente estaba muy, muy fría todavía la pista. Y también acá es donde sí comete el error estratégico de Aston Martin, que es ponerle el blando a Stroll en vez del medio. Creo de que se asustaron, ¿no? Cuando vieron que a Alonso le costó tanto ponerlo en temperatura las primeras vueltas, dijeron, ok, está muy frío para el medio, vamos con el blando. Pero la realidad era que simplemente lo pararon muy temprano a Alonso, ¿no? La pista estaba todavía muy mojada, y cuando sí pararon a Stroll estaba para el medio. Lo demostró Gasly, lo demostró Verstappen, lo demostró Hülkenberg, de que... ahí sí, ¿no? El blando no rindió. Y si no fuera por eso, yo creo que el que le peleaba el podio a Hülkenberg no era Hamilton, sino que era Stroll. Con otro neumático para mí era quizás otra historia. Verstappen no iba a terminar P5, eso te lo aseguro. Claro, eso fue un regalo de ese error estratégico que cometieron allí al final. Y bueno, más allá de esa gran conducción que tuvimos de Stroll hoy, que sería genial si se repitiera cada fin de semana, pero no es el caso. No. Unos que no mostraron tantas cosas hoy fueron los rookies, Martín. ¿Qué le pasó a los rookies el día de hoy? Sí, hoy fue el día donde creo yo de que se notó de que tener experiencia en estas condiciones sí vale. Y no es solamente con los rookies, también lo vimos con Piastri y Norris, no con el error de Piastri, pero... Ok, repasemos las carreras de cada uno de los rookies. Arranquemos por los que duraron más, así estiramos el dolor. Ollie Bearman, de que terminó la carrera, terminó P11, pero fue la peor carrera, el peor fin de semana de Bearman hasta acá. Creo que no le cayó la lluvia. Igual su otro peor fin de Sí. semana fue en Australia cuando llovió, y definitivamente como que igual en Brasil el año pasado tampoco le fue bien. Creo que Claro. no se lleva bien con la lluvia Ollie Bearman. No, le cuesta Y mucho. hoy rompió la regla número 1 de luchar contra tu compañero de equipo. No, esa frenada en lo mojado con el neumático de seco, la verdad es que cuando lo vi fue como, ¿qué está pensando este pibe? Son esos momentos donde parece que se te apaga el cerebro y no piensa. Le tiró una diagonal con un neumático de seco que lo acaban de poner, no es que llevaba 15 vueltas, tipo todavía estaban calentando, y se lo llevó puesto a Ocon con un trompo, ¿no? Que iban bailando los dos ahí. La verdad es de que esos errores son gravísimos. Y todavía no hablamos de los 4 puntos de penalización de licencia que se comió por la frenada en boxes ayer en la bandera roja. Bueno, el sábado, ustedes están escuchando esto el lunes, de que ese es uno de los errores de rookies más graves que vi en mucho tiempo. La verdad es que eso es muy, muy grave lo que hizo con la bandera roja. Y bien reflejado en esos puntos de penalización. Teníamos tiempo sin ver una penalización tan severa en puntos de licencia. Pero bueno, en este caso, aunque visto desde afuera,
a lo mejor no parecía para tanto. Realmente las circunstancias que tomaron en cuenta los comisarios para la sanción son perfectamente válidas y la sanción está bien merecida en las circunstancias en las que estaban. Sí, creo que es la primera vez que veo 4 puntos de licencia en una penalización. En una acción. En un fin de semana puede ser, pero en una sola acción es primera vez. En una sola acción sí, creo que es la primera vez que lo veo. Quizás lo hubo, pero no me acuerdo. Después, bueno, tenemos a Antonelli. Que Antonelli creo que fue o sea, claramente no tenía ritmo, ¿no? Porque viste que cuando estaban en igualdad de condiciones con Russell, misma estrategia, mismo neumático duro de mierda, Russell le sacaba como 3 segundos por vuelta. O sea, Kimi no podía llevar el auto, y eso que es el mismo auto, ¿no? Nunca vimos tanta diferencia de ritmo entre Russell y Antonelli. Creo que esto demuestra también lo difíciles que son de manejar estos autos en la lluvia y donde la experiencia vale 10 veces más que cuando está en seco. Y también el misterio de cuál era el empeño de Mercedes en utilizar los neumáticos duros. No entiendo si era que pensaban... o sea, sobre todo porque la lluvia estaba anunciada ya desde el inicio de la carrera para la vuelta 15, por ejemplo. Claro. Que fue modificándose en la carrera. Pero ¿cuál era la intención de poner un neumático duro que no iba a sobrevivir a una lluvia torrencial como la que se vino en el circuito? Y bueno, nada, eso terminó también por afectar allí el desempeño de Antonelli al principio. Pero bueno, en efecto, no encontró el ritmo el día de hoy. Como para estar a la altura de los tiempos que estaba haciendo Russell, y luego terminaron retirando el auto por la falla que tuvieron luego de ese contacto que tuvo Antonelli con el siguiente rookie. Claro, con Hadjar, de que Hadjar fue uno de los que también paró por el neumático de seco en el reinicio. Él puso el medio, que era por ahí la mejor opción del inicio de la carrera, pero aún así tuvo mal ritmo, le costó seguir al pelotón con ese medio. Cuando puso el Inter estaba en el pelotón porque estuvo el safety car, y bueno, cometió un error de rookie que es no tener la precaución, ¿no? Cuando se lo llevó puesto Antonelli, que la verdad es que es un choque que probablemente le pongan puntos de licencia. No vi todavía si lo penalizaron o no, pero es un error muy grave llevarte puesto a alguien a 200 km/h, por más que no veas que es un contexto imposible en el cual nosotros no manejaríamos ni de casualidad. Aún así se llevó puesto Antonelli y nada, una carrera para el olvido para Isaac. Claro, y luego tenemos a el que ocasionó una de las primeras circunstancias de carrera, a Bortoleto, que tuvo ese despiste allí en la vuelta 3, vuelta 4. Vuelta 3. Vuelta 3, en la vuelta 3. No, sí, tenés razón. O sea, él estaba abriendo la 4. Pasa que hizo 2 curvas. Claro, sí. Estaba iniciando la vuelta 3.1. Claro. No, la verdad es que el neumático ahí no estaba, ¿no? Como para estar con el neumático de seco. Y creo que es una mezcla de que el Sauber, por más de que tenga ritmo, sigue siendo un auto que tiene como esos momentos snappy, ¿no? Claro, es indócil. Sí. Tiene momentos donde pierde el agarre y Hülkenberg quizás sí lo corrige o sí lo puede prever, no lo pone tan al límite, pero Bortoleto en el afán de ser competitivo, es un piloto joven que tiene mucho talento, pero hemos visto momentos donde pierde el agarre. Le pasó el viernes, creo que fue, y le volvió a pasar hoy con una pista muy difícil, pero sí, 3 vueltas duró su carrera, lamentablemente. Volvió Liam Lawson a la Fórmula 1. Ah, volvió, yo no lo vi correr, no me enteré que corrió. Bueno, si hablamos de gente que no corrió, Martín, creo que hay una que te puede doler un poquito más. Y sí, hay que hablarlo. Hay que hablarlo. We need to talk about Franco again, Martín. La carrera no... Ok, ¿qué pasa en la carrera? Él tenía que largar desde boxes. Ya vamos a hablar por qué, porque es creo que la segunda parte de la conversación. Pero él tenía que largar desde boxes. Hacen vuelta previa. Yo venía viendo el onboard de Colapinto, obviamente era como en el cual me guiaba. Y sector 1 y 2 estaban completamente secos, tipo el neumático completamente seco, cero brillo. ¿Qué es lo que pasa? Después descubrimos en la primera vuelta de carrera, ¿no?, de que el sector 3 y el principio del 1 estaba tan mojado de que ralentizaba demasiado los neumáticos slicks. Pero nada, cuando Colapinto ve esto y ve que los autos de adelante paran, él es como, bueno, vamos a poner neumáticos de seco. Entonces llega a la calle de boxes, entra en su callejón, le ponen el neumático duro. Y cuando pone punto muerto para frenar, ¿no?, para que le cambien los neumáticos, se escucha un ruido muy fuerte de la caja. Es como crack, como que se traba algo. Y cuando le ponen los neumáticos y le bajan el auto, quiere poner primera, quiere soltar el embrague y simplemente no entra la primera. Muy probablemente sea una rotura de caja porque fue el mismo ruido que escuchamos en España. El mismo tipo, el auto completamente trabado, no se movía, el cambio no entraba. Pararon el auto, lo volvieron a prender, reiniciaron la computadora, revisaron todo, pero claramente no quería entrar el cambio. Probablemente rotura de caja. El tema es, Manu, ¿por qué pasó el sábado? Claro, era una caja nueva, era un motor nuevo, había creo que hasta batería nueva, a causa de algo que pasó el sábado. ¿Qué pasó el sábado, Manu?
Es el sábado Colapinto hizo algo que no podía hacer en Silverstone. Lo discutimos en la previa. El sábado Colapinto cometió un error imperdonable que lo dejó fuera de posibilidades de luchar por clasificación y que lo terminó por poner a salir de boxes justamente. Al haberse salido de pista y de la clasificación, mató todas sus chances de carrera. Un impacto fuerte que probablemente contribuyó a ese tema de caja. Y bueno, hizo lo que no tenía que hacer. Se quitó todas sus chances de demostrar algo en Silverstone. Que bueno, visto lo que hizo Gasly, a lo mejor el auto sí estaba como para luchar un poco hoy, ¿no? Ya sea por setup, ya sea por manejo, cualquier cosa, pero hoy Colapinto no tuvo la oportunidad de demostrar nada. Y eso es bastante grave. A mí lo que me molesta es que lo hablamos en la previa. Creo que literalmente lo dije así. Colapinto lo que necesita es llegar al viernes y encontrarse con un buen viernes, un buen auto y no tener que andar lidiando y solucionando problemas el viernes porque básicamente perdés todo el día. Creo que lo mencionamos. No sé si fue entre nosotros o en el video. Y fue literalmente lo que pasó. Todo el viernes y todo el sábado fue más rápido que Pierre, pero constantemente, vuelta a vuelta. Hubo una sola vuelta que Gasly fue más rápido, que fue la segunda vuelta con el blando, o el segundo blando de los libres 2, creo que fueron del viernes. Pero después, todas las vueltas, todos los mano a mano, todas las instancias del fin de semana, Franco fue más rápido, incluyendo la primera vuelta de Quali 1. A mí lo que me molesta es, la tengo que hacer a la crítica. Metiste tu primera vuelta. Fue decente, fue competitiva. El equipo, porque tenés tiempo y porque es Quali 1, son 18 minutos, dice, hace una segunda vuelta con el mismo blando. Ya le había perdido la vuelta en el segundo sector. Ya había perdido 3 décimas. Ya te pasaste en la curva 16. Tipo, ya le erraste al piano el vértice, ¿no? De esa frenada hacia la izquierda y después doblar a la derecha. Viste que el auto se te fue ancho porque tuviste subviraje y pegaste el volantazo. ¿Cuál es la necesidad de en ese momento acelerar a fondo cuando estás más allá del piano? Cuando estás en esa parte del astroturf donde el auto te va pegando saltitos. Ya, o sea, volvé a boxes, abortá la vuelta, poné el neumático nuevo y hacé esa vuelta así arriesgala, que es la que necesitas para meterte a Q2. O sea, son momentos donde de verdad me pregunto qué es lo que pasa por la cabeza de este muchacho y es lo que me preocupa, qué es lo que hablamos hasta ahora, la mentalidad. Yo tengo miedo de que sea el nuevo Schumacher, de que sea el nuevo Latifi, el nuevo Sargent. No por un tema de ritmo, porque todos estos pilotos eran increíblemente rápidos, ¿no? Bueno, Latifi no necesariamente, pero Sargent tenía mucho potencial. La primera carrera terminó pegado a Albon hasta que se chocó en Bahrein. Mick Schumacher es un piloto con mucho talento, es el piloto más rápido de Alpine en WEC, pero sobrado, y eso que está Magnussen también. Y Colapinto es un piloto con mucho talento. Pero mentalmente hay algo que me termina molestando. Es frustrante. Estos momentos, estos pequeños lapsos que terminan en incidentes como el de Imola, ¿no? Como terminan en incidentes como el de Brasil, que acelera a fondo en cuarta cuando está atrás del safety car y no hay necesidad de atacar el neumático. Y acá pasó lo mismo. Aceleró a fondo, fuera de la pista, con un neumático usado en una vuelta ya perdida, en vez de simplemente hacer lo lógico, que es voy a poner el neumático nuevo y me arriesgo en la vuelta que importa. No sé, mano. ¿Qué más puedo decir? Dicho eso, pues nada, creo que lo más grave de hoy en cuanto a la situación con Colapinto fueron las declaraciones de Toto Wolff relacionadas con la negociación de Bottas para irse al PIN, que ya sabemos que existen ahora por boca de Toto Wolff. Entonces ya Alpine empieza a buscarle un reemplazo a Franco, así que lamentablemente es muy probable que en las siguientes semanas, no sé si para el siguiente Gran Premio, pero al menos sí en las siguientes semanas se esté discutiendo sobre el futuro, porque Toto, por ejemplo, ya dijo que si tuviese Valtteri la oportunidad de ser titular en algún equipo, él lo dejaría ir libremente. Entonces, sí es una opción Valtteri para Alpine en el caso de que se sientan desesperados y tentados por reemplazar a Franco en este caso. Así que se empieza a oscurecer bastante el panorama para Colapinto. Sí, yo creo de que hay 2 puntos claves. Uno es estas 2 semanas antes de Spa y después es el parón veraniego. Hay chances de que Colapinto corra Spa y Hungría, pero eso no quiere decir de que va a correr después del parón veraniego, ¿no? Es como que tenemos estas 2 ventanas de negociación. Creo que lo bueno de Franco es de que viene con mucho apoyo económico. O sea, vamos a decir las cosas como son. Todos los pilotos de Fórmula 1 son pilotos de pago, ¿no? Norris es hijo de un multimillonario. Hamilton también traen un montón de sponsors.
Stroll ni hablar, ¿no? También es tipo hijo de magnate. Y la realidad es que Franco viene con muchos sponsors económicos que quizás Bottas no trae. Entonces, eso es algo que también tiene que tener en cuenta Alpine, que lo está pasando por un momento económico que no es el más grato, y por ahí perder los 30, 40 millones de dólares anuales que te trae tener un colapinto pesa tanto como lo deportivo. Insisto, Franco no es un piloto lento, pero Bottas te trae una seguridad que Sauber la tuvo hoy con Hülkenberg. Si hoy no tenían a Hülkenberg, si hoy tenían a Bortoleto y a, no sé, al loco Dan, no tenían un podio. Entonces, la realidad es que tener pilotos con la consistencia y con la experiencia que la tiene Gasly, que la tienen Bottas, que la tuvo Magnussen y Grosjean en Haas, cuando los trajeron de vuelta Magnussen y Hülkenberg, cuando los trajeron de vuelta después, ¿no? del stint de Schumacher y de Nikita Mazepin, te traen esa constancia de que hoy Franco no está teniendo. Así que bueno, son 2 semanas y después 3 semanas donde Alpine va a tener que considerar cuál es la prioridad, si lo deportivo o si lo económico, y no nos queda otra que esperar a ver qué es lo que pasa. Y el problema y por el cual Alpine estaría desesperado es justamente por la situación en la cual se encuentran en el actual campeonato de constructores, lo cual nos lleva a nuestro siguiente tema. Vamos a hablar un poquito del campeonato de constructores y cómo quedó después de este fin de semana. Vamos a empezar desde el fondo, justamente para darle continuidad a la conversación. ¿Quién tenemos en el fondo del campeonato de constructores? Y en el fondo tenemos a Alpine con 19 puntos, que está 10 puntos por detrás de Haas, que uno dice 10 puntos no son nada, es la diferencia entre primero y tercero. Pero para estos equipos que suman de a 1, de a 2 puntos, 10 puntos puede ser algo que te necesitas 4 o 5 carreras puntuando, sí, es un montón. Es una diferencia muy difícil de recuperar Alpine por el ritmo que tiene y por el hecho que no van a mejorar más el auto en el resto de la temporada, ¿no? Que ya lo confirmó Pierre Gasly. Claro. Y luego tenemos al equipo que está empezando a resucitar, que es Aston Martin, con esas mejoras que sí se notaron bastante en el fin de semana. A ver, los dos Aston Martin están en puntos, es lo que no veíamos de hace mucho tiempo. Sí. La verdad es de que Aston tiene un ritmo, la lluvia lo ayudó a Stroll, por ahí las decisiones del equipo no fueron tan óptimas para Alonso, pero aún así fíjate que terminan con los 2 pilotos en los puntos, ¿no? Es un P7 y P9 que para Aston suma, y que seguramente van a seguir teniendo carreras donde sumen, más que Racing Bulls y que Sauber, que quizás son los equipos contra los que están peleando por posición. Y de hecho empatan el campeonato ahora con Racing Bulls, con Picard, claro, con 36 puntos. Lo sorprendente de esto es que ahora tenemos a Sauber de sexto detrás de Williams con 41 puntos, gracias a ese espléndido podio de Nico Hülkenberg. Y nada, lo sorprendente también es de que Williams sigue estando quinto por esas 3 carreras donde peleaban contra Ferrari, ¿no? Claro, que, como Miami, pero que el rendimiento del Williams bajó un montón. No sé qué le pasó a ese auto. No fue que bajó el rendimiento, es que los demás sí trajeron unas mejoras Están que Williams mejorando, a lo mejor no claro. trajo. Y estaba todo muy compacto, y ya Williams no tiene ese edge que tenía a lo mejor al principio del campeonato. Y estoy seguro de que si hay un equipo que va a favorecer el desarrollo de 2026 en detrimento del 2025, ese es Williams, porque ese ha sido su plan desde que llegó James Fowles a la Fórmula 1 a dirigir Williams. Claro, sí. Y bueno, más adelante tenemos a Red Bull con 172 puntos, que está en el medio de la nada, que aún así, aún con el quinto puesto de Max, como que no se acercan a nadie, ¿no? Por más que Mercedes haya tenido una mala carrera y hayan sumado un solo punto, siguen con 210 puntos, que son casi 40 puntos por encima de que Red Bull necesita milagro para recuperar, porque el ritmo del Mercedes es objetivamente mejor en general, ¿no? Claro. Luego tenemos a Mercedes con 210 puntos, justo detrás de Ferrari, que tiene 222. Y ese es el campeonato que se está peleando y se va a pelear hasta el final de la temporada, porque ya lo de Mercedes es de imposible. McLaren. De McLaren, pero bueno, de McLaren Mercedes, como se le decía antes. Sí. Y pues ya es prácticamente inalcanzable. Están con 460 puntos, 238 puntos más que Ferrari. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que para que Ferrari, en este caso, que es el competidor más cercano, los alcance, necesitarían hacer el 1-2 en 6 carreras de las que faltan. 6, y que McLaren no haga ningún punto. Es una locura. Es una ventaja, o sea, ya ganaron el inalcanzable. Campeonato. Sí, es inalcanzable. Ya ganaron el campeonato. Es imposible que McLaren no termine las siguientes 6 carreras. O sea, esa es la ventaja. Porque lo máximo que puede hacer un equipo en una carrera son 43 puntos. 25 del primer lugar, 18 del segundo. Ellos tienen una ventaja que es 5.5 veces ese número. Así que es la realidad matemática del campeonato. Ya el campeonato de constructores se acabó.
están peleando el segundo lugar. Claro, el campeonato que no se acabó todavía es el de pilotos, ¿no? Porque Norris vuelve a descontar la Piastri. Habemos campeonato. Ojo, estamos en la era Lando Norris. Ojo que está primero Piastri con 234 y segundo Norris con 226. Son 8 puntitos que son muy fáciles de descontar ahora. Que sabemos de que Norris tiene más ritmo. O sea, hay momentos de carreras donde Norris tiene más ritmo. Lo único que le falta mejorar es la consistencia, ¿no? Porque tuvo otra vez una mala quali que le hizo salir de atrás, pero la termina ganando gracias a la penalización de Piastri. Pero nada, es seguro que vamos a tener carreras donde Norris sea más rápido que Piastri, así que literalmente está para cualquiera el campeonato. Sí, esta va a ser la pelea que va a haber hasta el final del campeonato, y ya con las circunstancias que tuvimos el día de hoy, se aleja irreparablemente de Max Verstappen, que apenas tiene 165 puntos. Está a 61 puntos de Norris, lo cual, dado el rendimiento actual del McLaren, es también una ventaja bastante difícil de remontar. Sí, sí. Y también para poner en contexto lo aplastante que es, ¿no? La diferencia de los McLaren con Verstappen, que está haciendo un año espectacular, a pesar de que el auto es malísimo. La distancia de Norris a Piastri es virtualmente la misma que de Verstappen a Hamilton, que está sexto, ¿no? O sea, hay 4 autos peleando P3 en la misma distancia que hay entre Norris y Verstappen. O sea, ya están el resto fuera de la pelea por pilotos, son solamente Piastri y Norris, pero la pelea por ese P3, que puede llegar a tener repercusiones, ¿no?, contractuales el año que viene, está muy interesante. Está Verstappen con 165, Russell con 147, y ahí atrás vienen las Ferraris con 119 y 103, ¿no? Leclerc y Hamilton, que arrimó un montón Lewis y se escapa de Antonelli. Y si seguimos teniendo carreras donde Hamilton es competitivo contra Leclerc, lo dudo, podría ponerse interesante, ¿no?, esa pelea por el tercer lugar. Y sí, bueno, ya tenemos después al resto de pilotos. Y bueno, hoy uno que sí avanzó bastante en la clasificación fue Hülkenberg, gracias a ese podio, que ahora tiene 37 puntos, está de noveno, delante del Albon con 46 y Antonelli con 63 detrás de Lewis. Y bueno, el otro campeonato que no está muy interesante, pero sí está peleado, es el campeonato de las predicciones de este podcast, Martín. Que da mucho que desear. No sé quién puede confiar en esta gente que dice esas estupideces, pero ya vamos a hablar de ello. Hoy vengo a mostrarles por qué no hay que confiar en nosotros. Arranquemos de una con la pole position. ¿A quién lo tenías vos en la pole position? A ver, Manu? Yo antes de decir a quién tenía, yo voy a defender mi decisión porque estuvo cerca, aunque por la posición no lo diga. A ver. Yo tenía a Lewis Hamilton en la pole position. ¿Y por qué digo que estuvo cerca, Martín? ¿Tuviste los tiempos de la Q3? Sí, no, ok. Ese final de la Q3 fue una de las definiciones de clasificación más atrapantes de los hermosas que yo he visto. Ya va, o sea, Hamilton, para el que no vio los tiempos en vivo, Hamilton venía para la pole position. Sí. Pero perdió todo en The Club. En el último sector, en la última curva del circuito, ahí perdió la pole position. Y los Ferrari durante todo el fin de semana, viernes y sábado, el domingo no hablemos, venían haciendo tiempos bastante competitivos y estaban mucho más adelante de los que tanto ellos como cualquiera hubiese esperado. Y en el caso particular de la clasificación, yo vi cómo entró Hamilton en modo Dios hasta esa última curva de la Q3 y estaba sacándole al auto lo que el auto no tenía. Era el Max Verstappen de Ferrari en Silverstone hasta ese error que cometió en The Club. Y allí fue donde Max hizo la pole. Una pole inesperada para todos, incluso creo que para Max. Y Max lo que hizo fue ser agresivo en todos los en todos los sectores y cuidar en exceso The Club porque estaba muy tricky el agarre en la salida de esa última curva. No, es que el viento que había al final de la Q3 era impresionante, ¿viste? O sea, si vos veías el delta de todos los sectores, era verde, verde, amarillo, violeta, verde, amarillo, verde, violeta, amarillo. El tercer sector era siempre amarillo con todos los autos. Y como decimos, Hamilton venía para pole, se le patinó y los traseros en clave, no se le va, pero sí. Igual creo que la vuelta de Verstappen era suficiente para meter pole, aunque Hamilton hubiera cerrado bien esa vuelta. Pero sí, Hamilton estuvo pero para sí, pelear le iba pole. Le iba a competir. Sí, estaba muy cerca, estaba para cualquiera, la verdad. Interesantísimo. Entonces por eso allí defiendo un poquitito mi error, porque sí pudo haber pasado, no era tan descabellado.
Sí, lo bueno es de que tu error nos da la excusa de hablar de la quali, que posta fue impresionante y merecía un episodio acá al final del capítulo. Qué buena quali. La verdad es que qué buena quali. Muy, muy buena la quali. Sí. Luego tenemos a tu predicción para la pole position. Mi predicción para la pole position era Norris, de que le erré horriblemente. No estuvo ni de cerca. No sé qué fue le pasa el peor de los clasificaciones últimamente. Era su fuerte en McLaren. Era su fuerte la clasificación. Es que el tema de Norris es de que cuando tiene presión... Porque él es más rápido a una vuelta que Piastri. Creo que objetivamente se puede decir eso, ¿no? Los dos coincidimos al menos. Sí. Pero creo que la presión hace de que Norris sea inconsistente y lo lleva a cometer errores en vueltas rápidas, lo cual el año pasado no hacía. Y le está pasando mucha factura este año, porque si largaba P2, capaz de que hasta largaba mejor que Piastri, porque la largada de Piastri no fue buena. O sea, perdón, sí, o sea que a Verstappen, quise decir a Verstappen. Verstappen tuvo que defender en la largada y capaz de que Lando si largaba mejor tipo se le podía meter, ¿no? Pero no puede ser parte de esas peleas porque larga muy atrás y le está costando mucho en las carreras recuperar las malas qualis que viene teniendo. Y tengo una teoría conspirativa y es que sabiendo ese tema mental de Norris para la Q3 particularmente, porque es en la Q3 donde suele cometer la mayor cantidad de errores, Piastri se guarda siempre algo como para darle una falsa sensación de tranquilidad en los tiempos, en las tablas de tiempos a Norris, pero siempre ese algo que se guarda lo saca en la Q3, que es donde justamente más importa el tiempo de vuelta, y es lo que hemos visto consistentemente en las clasificaciones donde ha quedado Piastri por encima de Lando Norris. Sí, puede ser, porque literalmente siempre mete el récord personal en la última vuelta de la Q3, así que muy probable con lo frío que Piastri, sí. O sea, es como que Norris durante toda la quali viene viendo los tiempos de Piastri y dice, ok, I have to beat this time. Y de repente Piastri de la nada hace un tiempo que no se espera Norris y se siente más presionado a ir más al límite justamente en la última vuelta y es cuando es más propenso a cometer errores. Claro, y bueno, hablando de cometer errores, predicción loca, arranco con la mía. A ver, mi predicción loca, yo la pegué, no, por eso arranco con la mía porque yo dije que en Silverstone no iba a haber abandono. No te equivocaste por mucho, apenas lo bueno es, yo te dije, yo te pregunté, ¿es una predicción loca? Y vos dijiste, y puede ser, en Silverstone hay, suele haber no safety car y todo, y hoy me demostraron de que era demasiado loca, me fui al carajo. Sí, no, pero igual hay que decirlo, justamente la predicción del clima, que es muy difícil en este circuito y en ese lugar en particular, nos decía que lo más probable es que la carrera fuese en seco, aunque lloviera la noche anterior, en la mañana antes de la carrera, pero que se iba a correr en seco y no fue lo que ocurrió. Terminamos teniendo una carrera bastante loca y bastante impredecible. Es que fue el clima veraniego de Inglaterra, de que te aparece una nube random en el medio de la nada, te cae un chaparrón de 15 minutos y te arruinan los pronósticos. Es lo que pasó. Claro, ¿y cuál era mi predicción loca? Mi predicción loca era que Hamilton iba a estar sólidamente delante de Leclerc. No, la verdad que fue una paliza monumental. Creo que es la paliza más fuerte de este año de Ferrari, ¿no? Y es en la dirección que nadie se lo hubiera visto, que es Hamilton paliceando a Leclerc. A ver, en clasificaciones estuvo bastante cerca Leclerc, pero Hamilton siempre tuvo un edge más allá. Igual en las prácticas tuvo un edge más allá. Y en la carrera, corrió una carrera muy, muy sólida. Desde el principio hasta el fin no cometió errores significativos. Creo que los errores fueron más allá en estrategia. Y creo que le faltó quizás a Hamilton también un poquito de agresividad en pedir la estrategia que él quería. ¿Por qué? Porque normalmente en una carrera tan impredecible donde hay una pista mixta en condiciones diferentes, normalmente el piloto tiene ese last call de decir yo quiero ir por Six, o decir yo me quiero quedar con Inters, o decir yo quiero hacer durar estos neumáticos más tiempo. Creo que hoy le faltó esa agresividad un poquito a Lewis como para a lo mejor haber cambiado un poquito, sacudir un poquito el orden. Pero en general, muy buen fin de semana de Lewis. Entonces por allí, 2 puntitos en esa predicción loca. Yo hasta ahora que creo que vengo en 0, vamos a mantenerlo en 0. Posición Colapinto, digámosla por lo anecdótico, ¿no? Creo que los dos lo pusimos P13, pero bueno, sí. No pudo correr, quedó último. Y bueno, ya con eso, hablamos, ¿no? No lo dijimos todavía. ¿Quién habías puesto de último para la carrera? De último, es que como yo no sabía que iba a llevar Martín, se me olvidó que corría Senna y puse de último a Lance Stroll. No, la verdad es que lo tuyo es más criminal que es creo que es la peor predicción de hoy, porque aunque haya un 25 pronóstico de % de lluvia, tipo, sabes de que Stroll, la humedad en el clima ya lo acelera. La huele así que, y ya, se le acomodan las muñecas. Huele tierra mojada y vuelve a la vida. Y se convierte en Ayrton. Qué hijo de mil. No, la mía era Yuki Tsunoda, que creo que estuvo perfecta porque fue el piloto, pero sobrado, más lento de toda la parrilla. No contaba con los abandonos, ¿no? Lamentablemente. Con los múltiples abandonos, claro.
Podio. Y bueno, Empezamos. podio. Bueno, tercero lo tenía a Lando Norris. Ok. Un puntito. Le erraste un puntito. Yo tercero lo tenía Hamilton. Podría haber sido. Pudo haber sido. Como decís vos, si Hamilton hubiera seguido un poquito más su gut, ¿no? Si confiaba más en su instinto, quizás le podía recuperar esos 5 segundos a Hülkenberg. Creo yo que en una situación de seco era pero sobrado P3, era por lejos el mejor de los no McLaren. Pero bueno, P4, le erré por una posición. Yo a Hamilton lo tenía P2, fui más optimista aún. Porque, no sé, esperaba una carrera en seco con un Ferrari competitivo en el cuidado de neumáticos, que lo fue durante los entrenamientos libres, pero bueno, no se dio. Así que por allí Hamilton, 0 puntitos. De hecho, el viernes hubo un momento en los libres 1 donde Hamilton en simulación de carrera era el único haciendo 31. La ilusión que yo tenía de ver a los McLaren en 32-0 y Hamilton 31-7, Leclerc 32-6. O sea, no, Hamilton la verdad es que yo estuve en modo locura. Yo estaba seguro de que ese señor iba a hacer la pole position hasta la Q3, hasta el segundo sector de esa vuelta que venía haciendo Hamilton. Yo tenía en mi mano los tiempos en la tablet y yo decía, se puede. Yo estaba completamente envuelto en el aura de Hamilton en Silverstone, porque es otra cosa allí Hamilton. Sí, pero bueno, la excusa de piloto va a ser siempre el viento y el clima lo arruinó Hamilton, pero bueno, sí. Yo segundo lo tenía Norris, así que me llevo un punto porque yo lo había puesto segundo Norris y primero Piastri. No contaba con el hiper mega repelotudo de Piastri clavando los frenos a 200 por hora y comiéndose la penalización más obvia que vimos hoy, pero por lejos la más obvia. Así que el taradito mental ahí decidió tirar a la basura mis 6 puntos de las predicciones, así que le digo un punto de cada uno. Igual, yo en este caso un punto de Piastri y un punto de Norris para 2. Y bueno, más los 2 puntos de la predicción loca que se acertó, llegamos a 67 puntos. No, y ahí te me escapaste, yo solamente ligo los 2 puntos del podio, así que subo a 59, te me volvés a abrir la ventana. Lo dijiste, lo dijiste, lo que ibas a volver a intentarlo y me volviste a sacar ventaja. Todo culpa de Piastri, todo culpa de Piastri. Sí, en la novatada de Piastri te salió cara. Y bueno, ya con eso cerramos el episodio de hoy, Martín. En el próximo episodio vamos a estar hablando del siguiente Gran Premio, así que estén muy atentos. Pará, porque no, esta semana vamos a volver a tener otro episodio especial entre semana. Estén atentos porque este miércoles, no voy a spoilear qué es, pero tenemos un regalito, tenemos un episodio extra más cortito. No va a ser un episodio de 1 hora, ¿no? Probablemente va a estar en la media hora, pero estén atentos el miércoles a la mañana porque vamos a estar haciendo un regalito de contenido para ustedes. Sí, tenemos ahí algo preparado. Se vienen cositas. Indeed. Like and subscribe.